Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova que organizamos en colaboración con la Fundación Ramón Areces y el Corte Inglés. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al director del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, don José Manuel Leceta, al que va a presentar, se lo vamos a agradecer muy especialmente, doña María Dolores de Cospedal, presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular. Querida María Dolores, la tribuna es suya. Buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a Nueva Economía, al Fórum de Nueva Economía y a su presidente por invitarme a hacer esta presentación, que para mí es un honor y es distinta a las presentaciones que habitualmente vengo a realizar, que tienen que ver más con personas y personajes adentrados en el mundo de la política. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí para compartir conmigo y con esta mesa patrocinadora, a la cual quiero agradecer especialmente a la Fundación Ramón Areces su amabilidad, las reflexiones de una persona, desde mi punto de vista, tan interesante y tan fascinante como don José Manuel Leceta. Quiero saludar a las autoridades que nos acompañan, los consejeros y consejeras, eurodiputados, y a los representantes del mundo empresarial, de la ciencia, de la innovación, de la tecnología. Un gran teórico de la innovación y de lo que hoy se llama como espíritu emprendedor, que siempre han sido nuestros bravos empresarios, solía decir a sus discípulos que en su juventud pidió 3 deseos a los dioses. Uno era ser el mejor jinete de Europa, el otro era ser el mejor amante de Viena y el tercero ser el mejor economista del mundo. Y decía también este gran teórico de la innovación, y me estoy refiriendo a Joseph Schumpeter, que a veces los dioses no conceden todos los deseos y que a él solo le concedieron 2. Lo que no dijo es cuál de esos 2 le concedieron. Yo no sé si José Manuel Leceta alguna vez ha pedido algún tipo de deseos de estas características. Lo que sí sé es que es un hombre al que no cabe duda que la providencia le adornó con unas grandes cualidades, con una gran inteligencia y con una gran capacidad para poder atisbar el futuro y el porvenir. Como casi siempre en la vida, también aquellos que le precedieron en la existencia y que se la dieron tienen mucho que ver. Y sus progenitores apostaron mucho por lo que es hoy él, igual que todos sus hermanos, con una formación y una carrera, con una madre muy creativa, que recientemente ha fallecido y nos ha abandonado, y con la determinación de su padre, un emprendedor, del cual aprendió, y eso son palabras suyas, que todo lo que vale cuesta. Decía Einstein que no tenía ningún talento especial, que lo único que hacía era ser apasionadamente curioso. Y apasionadamente curioso es lo que recuerdan que era José Manuel Leceta, sus compañeros del Colegio de los Salesianos de Guadalajara. Aquel niño que con su familia llegó a Guadalajara desde un precioso pueblo alcarreño, desde Yélamos de arriba, con toda su familia, y cuando llegó al colegio y desde muy pequeño hizo que los demás reconocieran en él su curiosidad por saber y por entender todo lo que había detrás de cualquier cosa y detrás de cualquier realidad. Después, esta inquietud se transformó en que, como uno de sus hermanos decidiera estudiar lo que ya no sé si se dice ahora exactamente igual, pero sí en mis tiempos y en los de él, decidió hacerse teleco. José Manuel, ya universitario, viajaba desde Guadalajara a Madrid y entonces, como decía su padre, su trabajo era, como el de todos en nuestra época, estudiar. Estudiar y descubrir, junto con el estudio y los libros,
que, como todo buen ingeniero, cuando termina la licenciatura, lo que sabe es que no sabe absolutamente nada y que para seguir profundizando en el conocimiento, lo que hay que hacer es traspasar las fronteras de la disciplina en la que uno se considera especialista e ir mucho más allá. Siempre tuvo la idea de hacer algo distinto y les diré que algunas cosas distintas probó, porque en su más temprana juventud, porque es un hombre muy joven, pues deleitó en muchas fiestas patronales junto con su grupo musical Eurisco, formado con su hermano Luis, en muchos pueblos de Guadalajara y de toda Castilla-La Mancha, pero no se decidió por el rock, se decidió por la innovación y por la tecnología, y gracias a eso pues hoy lo tenemos donde lo tenemos. En la universidad tuvo la gran suerte de tener profesores que le despertaron el afán de saber, de la curiosidad, de seguir investigando, de seguir desentrañando el conocimiento, y tuve la suerte también de encontrarse con personas que creían que la universidad tenía que servir algo más que ser un foro académico, tenía que ser un foro de investigación y de relación con la empresa. Y ahí es donde aparece Vicente Ortega, entonces director de la Escuela de Telecomunicaciones, en cuya cátedra de microondas tuvo él una beca durante 2 años, y después como becario trabajó en muchos lugares fuera de nuestro país, cuando entonces no era tan fácil ni tan sencillo, ni sobre todo tan habitual que esto se hiciera. Y todo este bagaje intelectual, todo este acendrado interés por el conocimiento, hizo que su carrera profesional se desarrollara en cierta manera y de una manera muy importante fuera de nuestras fronteras, y pasó a ocupar después cargos muy importantes en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, en nuestro CEDETI, al que se incorporó en 1992, después de licenciarse como ingeniero y de realizar sus estudios en la economía de la investigación. Después desarrolló su carrera, además de nuestro país, en Finlandia, en Francia y en Japón, y desde luego es un hombre de acción. Es un hombre de acción porque siempre ha creído que tenemos que dedicar nuestro tiempo y tenemos que dedicar nuestros esfuerzos a profundizar en la capacidad y en el potencial que tienen aquellos empresarios, hombres y mujeres, o aquellos que se consideran innovadores y que con su inteligencia son capaces de generar desarrollo económico y son capaces de generar avances sociales. Es un orgullo para mí, lo tengo que decir, como presidenta de Castilla-La Mancha, tener a un castellano manchego en un puesto tan importante en Europa como el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, para el cual me consta, al igual que supongo les consta a todos ustedes, ha tenido que competir con currículos de muy alta categoría y de muchísima precisión. Y también hay que destacar cómo él lo que ha hecho lo ha logrado siempre gracias a sus propios méritos. Y vivimos en una época, lo sabemos muy bien, lo único permanente, lo único, es que el cambio constante y la innovación tienen que ser las señas de identidad de toda empresa y de toda sociedad que quiera avanzar. El desarrollo del conocimiento, y precisamente eso es en lo que está trabajando José Manuel Leceta desde el año 2011, y la innovación enfocada a las personas, porque son las personas las que generan la innovación que luego se aplica de distintas maneras, es lo que de verdad va a hacer que tengamos un futuro, o que ese futuro se vea truncado en nuestro presente. Yo creo que tenemos ese futuro, y desde luego hace que dependa de ello el bienestar de los europeos. Este año, además, José Manuel Leceta, les tengo que decir, puede añadir a su extenso currícula un título más, y es que ha sido nombrado, y mañana recibirá este reconocimiento, hijo predilecto de su patria chica, de Castilla-La Mancha. Mañana, día 31, es el día de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Su vida también, más en sus ratos de recreo, y yo espero que también a partir de ahora, pero también con otra frecuencia en
en determinados momentos de su vida ha estado también muy ligada a nuestra tierra, en esos paseos por la Carria o en el huerto de su padre con sus amigos. En cualquier caso, yo tengo que decir que cuando a veces se habla tanto en los días en los que nos encontramos de que cunde la desesperanza, de que el negativismo y el ir a la contra de todo es lo que está imperando a nuestra sociedad, personas como José Manuel Leceta vienen a ratificar exactamente lo contrario, que el esfuerzo, el trabajo constante, que el creer en algo, el tener un objetivo, el luchar por ese objetivo y el trabajar sin descanso, pensando que siempre se puede hacer mejor y pensando que lo más importante con lo que se puede encontrar un ser humano es consigo mismo y sacarle todo su potencial, personas como José Manuel Leceta, les decía, pues nos reconfortan a todos. A mí, desde luego, me reconfortan y creo que son un ejemplo social. Y les voy a dejar ya para escuchar la pasión con la que él habla de la innovación y la tecnología, de la innovación y de la investigación que tiene que desarrollarse en la universidad y por eso tenemos que trabajar las universidades españolas para que de verdad sean el foco de conocimiento y de ensayo para el mundo empresarial y la innovación que depende de que seamos capaces desde también ayudando desde los gobiernos de que todo el dinero público que dedicamos a la innovación seamos capaces de que capilarice precisamente en espacios donde la innovación tenga un lugar adecuado para vivir, para crecer y para fructificar. La innovación es inventiva y es habilidad y inventiva también de una idea, para generar una idea. Pero también es voluntad para crear, también es voluntad para apostar por un proyecto empresarial y social, y esa voluntad y esa habilidad, que duda cabe, que son la llave para la generación de riqueza y también para algo que es muy importante en nuestros días, siempre lo ha sido, para la creación de empleo. Por aplicar esa llave y abrir esa puerta del crecimiento económico con la innovación y la tecnología, está trabajando José Manuel Leceta desde Europa, para que Europa pueda abrir esa llave. Todos le deseamos lo mejor, se lo agradecemos y tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, la presidenta me lo pone difícil, pero lo voy a intentar porque vamos a hablar de cosas serias, pero hay que hacerlo con una sonrisa. Y voy a intentar también enlazar con esta cuestión que planteabas, María Dolores, de la dimensión local y global. Empiezo, si queréis, primero agradeciendo a los organizadores del foro, a José Luis, a Raimundo y, lógicamente, a la presidenta la bienvenida. Mi reto va a ser no defraudaros, pero ya digo, lo voy a intentar hacer con la pasión que decía Steve Jobs que es la mejor receta para el éxito, porque justamente dedicándose a lo que a uno le gusta tienes la garantía de maximizar las posibilidades, porque eres capaz sencillamente de perseverar. Empiezo, como digo, por una declaración de intenciones, y es que el EIT, y ya digo, me satisface mucho ver en la sala de más gente, como Pilar, el decano, mucha gente que ha seguido el crecimiento de esta institución, los consejeros de Castilla-La Mancha, Chaniz, en fin, me satisface compartir con vosotros la oportunidad de presentaros de qué va todo esto del instituto. Y empiezo, como digo, con una declaración de intenciones, que no es otra que el EIT encarna, cristaliza, si queréis, la apuesta, la voluntad, como decía María Dolores, de Europa por abordar la innovación de una manera radicalmente distinta. ¿Cómo? Poniendo el énfasis en las personas. Este es el hilo conductor. Y conecto con esto, como decía, con esta relación entre lo local y lo global, porque es verdad, el conocimiento se genera y se acumula en determinados lugares, pero la competencia, el impacto tiene que ser internacional. Esta es un poco la dimensión que creo que también enlaza con mi propia biografía, porque en algún sitio tiene uno que nacer, pero efectivamente tienes que buscar tu lugar en el mundo. Por darle un giro más técnico a todo esto, si pensamos en un mundo tan turbulento, como se ha dicho también,
donde hay pocos consensos internacionales. Este es, curiosamente, uno de ellos. O sea, todos los países del mundo, particularmente de Occidente, están de acuerdo en que el futuro de la economía y de la sociedad pasa por el conocimiento y la innovación. Esto es curioso, porque, ya digo, en un mundo tan turbulento no encuentra uno muchos temas donde todo el mundo esté de acuerdo. Sin embargo, leemos también en los periódicos que China está avanzando. Conocéis que este año, escribí hace poco en El País un artículo, China va a superar a Europa en el gasto en I+D, público-privado, con respecto al PIB. O sea, China ya no es un socio comercial, va a ser un socio tecnológico. Hablamos también del gap que separa a Europa con Estados Unidos. Y la pregunta, por tanto, es ¿por qué Europa, disponiendo de universidades de clase mundial, centros de investigación excelentes y empresas competitivas, no parece que esté ocupando la posición que le corresponde? Desde mi punto de vista, esta pregunta tiene dos partes. La primera, porque en este consenso también puede haber una cierta confusión. Y me explico, porque no todo es lo mismo. No es lo mismo descubrir, no es lo mismo inventar, no es lo mismo transferir conocimiento, no es lo mismo innovar. Y quizá ese consenso nos confunde en el sentido que pensamos que todo es lo mismo. Esto, lógicamente, tiene que ver con el diseño de las políticas. Insisto, la ciencia, la investigación, es un ingrediente de la innovación, pero no podemos hablar de innovación si no hay impacto en el mercado. Y esto es importante, porque ya digo, en medio de la crisis creo que puede ocurrir particularmente que esto se confunda. Y la segunda razón, me parece, es que la innovación es más que I+D y la I+D es más que financiación. Por tanto, ya digo, la financiación no es importante, pero no es todo lo que necesitamos. Pensemos particularmente en la financiación pública. Si tomamos el gasto europeo en I+D y excluimos defensa, per cápita, Europa ya financia públicamente más que Estados Unidos. O sea, el ciudadano europeo hace un esfuerzo mayor vía su contribución que un ciudadano de Estados Unidos. Por tanto, como digo, tiene que ver esto con no solamente el gasto, sino el diseño de las políticas, buscando, lógicamente, mayor complicidad con el sector privado. Y cuando hablo del sector privado, hablo no solamente de las empresas que existen, de las que ya conocemos, sino de las empresas que faltan. En esta cuestión me gustaría detenerme, como digo, porque esta es justamente la mejor razón por la que necesitamos plantearnos las cosas de una manera distinta en materia de innovación en Europa. Ya digo, no nos faltan los ingredientes, tenemos universidades, centros de investigación, empresas que ya conocemos, pero si nos referimos a una investigación reciente, particularmente con datos del Financial Times, del IPTS de Sevilla, que ha puesto en valor un think tank en Bruselas, Bruegel, nos presenta cuál es la distribución en el siglo XX de lo que se llaman los líderes innovadores globales. O sea, las empresas que nacen pequeñas, pero escalan a posiciones de liderazgo. Entonces, sobre una distribución, como digo, del siglo pasado, tomando periodos de 25 años, observamos que Europa, al principio del siglo XX, era un continente de innovadores y de emprendedores. O sea, algo que parece un poco hasta, no sé si decir obsceno, pero nos parece increíble, por decir en términos más correctos. Este fenómeno, desafortunadamente, cuando nos acercamos al final del siglo XX, desaparece. Y entonces observamos que lo que son hoy grandes líderes innovadores en nuevos sectores no tiene, desafortunadamente, ya su base en Europa. Los colectivos son comparables, sobre el siglo XX. Hablamos concretamente de un colectivo de 80 empresas para Estados Unidos y 86 para Europa. Pero, como digo, hay un desequilibrio, hay un envejecimiento, si queréis, de las empresas líderes de clase mundial que se observa en el siglo XX. Y este es un problema que explica, como digo, el gap de innovación de Europa con Estados Unidos. No es un problema de lo que tenemos, es un problema de lo que falta. O sea, Europa tiene un problema, si queréis, no solamente de envejecimiento de su población, sino tiene un problema de envejecimiento de su parque de empresas líderes e innovadores de clase mundial. O si queréis, lo que es lo que es parte de la historia europea, Siemens, Philips, Solvay, todas estas multinacionales que pensamos que son empresas y que crearon personas concretas hace mucho tiempo, es hoy una realidad en Estados Unidos. Microsoft, Google, Facebook, etcétera. Ya imagináis que todo esto tiene mucho que ver con el fenómeno de la sociedad de la información en el que sencillamente pues Europa reaccionó muy tarde. Pero el futuro se construye cada día, o sea que este es precisamente, y digo, tenemos que ser capaces de hablar de realidades importantes con una sonrisa. Este es el tema que tenemos que atacar y este es el tema, insisto, que explica
en gran medida, el gap de Europa con Estados Unidos en materia de innovación. No es que Europa, como digo, per cápita, invierta públicamente menos, de hecho está invirtiendo más. Es el diseño de las políticas lo que tiene que cambiar, buscando, como digo, mayor complicidad con el sector empresarial, tanto el que existe como el que debería existir. ¿Por qué me detengo en esta cuestión de las empresas nuevas? Dos razones. Una, las empresas nuevas, y esta es una evidencia, son responsables de la mayor parte de innovación de ruptura. O sea, no hablamos de una cosa pequeña, hablamos de una cosa que empieza siendo pequeña, pero que puede crear mercados nuevos. Y yo creo que a todos nos vienen a la mente ejemplos muy claros de todo esto. En la fotografía digital, en el fenómeno Internet, etcétera, hay casos, ya digo, de empresas que vehiculan, no colaboran con las grandes, sino que vehiculan a través de una nueva empresa una propuesta de valor distinta. Esta es una razón. Y la segunda, y no menos importante, no es económica, sino que es social. Y es que las empresas nuevas son responsables, a su vez, de la creación neta de empleo. En el caso de Estados Unidos, la Kaufman, una fundación de referencia en emprendimiento, pues ha demostrado que toda la creación de empleo neta en Estados Unidos corresponde a empresas que tenían menos de 5 años. O sea, como digo, no es un fenómeno menor, ni económica ni socialmente. En el caso del Reino Unido, otra economía también dinámica, más recientemente Nesta, un think tank, ha demostrado que un 6% de las empresas son responsables de la mayor parte de la creación de empleo. Así que insisto en esta cuestión de que no por ser menor o por ser pequeña es menos importante. Pero quería también aclarar los términos, porque a veces se habla mucho de pymes y de innovación, y la OCDE recientemente ha editado, hace escasamente una semana, un documento en el que insiste en esta distinción, porque a veces, como digo, se asimila pymes con innovación. Y si la mayor parte de las nuevas empresas nacen pequeñas, la mayor parte de las empresas pequeñas son viejas. Entonces, el mensaje es que un mejor indicador no es el tamaño, sino la edad. Este es un mejor indicador de dinamismo. Y con esta exposición espero, como digo, que quede claro por qué esto que se plantea el EIT, también un instituto pequeño, es tan importante para Europa, porque estamos hablando de revitalizar las bases del crecimiento a través de estas empresas que, como digo, echamos hoy en falta. Es una llamada, si queréis, a los ciudadanos, porque la innovación, lo mismo que el conocimiento, no es patrimonio de nadie. O sea, todo el mundo tiene algo que decir, y este es el mensaje que nos tiene que ilusionar. El EIT es una llamada a las personas para que con su propia voluntad, como se decía antes, y con su determinación, contribuyan a crear este fenómeno que fue parte de la historia económica europea y puede volver a serlo. Europa fue un continente de emprendedores innovadores y puede volver a serlo. No tenemos, si queréis, por reducción al absurdo, como dirían mis profesores, no tenemos ninguna razón para pensar que esto no es posible. Tenemos todos los ingredientes. Pero si queremos cambiar la sociedad, como también decía la presidenta, hay que también asociar a la universidad, porque es ahí donde se alimentan actitudes, etcétera. Y por tanto, el paradigma del EIT, en el que me voy a detener en adelante, es un paradigma que va más allá del binomio tradicional entre investigación y empresa, que está muy asentado en las políticas nacionales, regionales, europeas, colaboración público-privada. Y hablamos de lo que llamamos el triángulo del conocimiento, que asocia no solo investigadores y empresas, sino también los centros de educación superior. Por tanto, no solo universidades, sino también escuelas de negocio, en las que, por cierto, España sí está en los rankings internacionales. O sea, como digo, tenemos fortalezas propias que podemos, y yo creo que estamos explotando y, desde luego, tienen potencial. El EIT, como os decía, por tanto, es una apuesta por la Europa de la innovación con un nuevo cuño apuntando en las personas. Es una nueva agenda para Europa. El instituto se crea en el año 2008 y tiene por objetivo integrar el triángulo del conocimiento. Este fenómeno, si pensamos en Oxford o en Cambridge, de integrar, ya existe, pero es un fenómeno local. O sea, hay universidades y hay regiones donde esta integración se está ya produciendo, pero no existía hasta la creación del EIT, del instituto, una agenda europea y un presupuesto para hacer avanzar esto en base transnacional, a nivel de la Unión Europea. Y todo esto que os digo es instrumental, porque al final, insisto, lo importante es crear el ecosistema que permita que las personas alimenten otro tipo de actitudes. Y todo esto del triángulo es, como digo, es una cuestión instrumental, es un nuevo paradigma y me gustaría detenerme en cómo se ha llevado a la práctica esta misión. Y aquí estoy muy convencido de que se ha hecho una buena labor, de que no solamente un discurso político, sino que de hecho está funcionando. Hay 3 niveles en el que esta integración se está produciendo. La primera es la propia gobernanza del instituto, porque
que la Junta de Gobierno a la que le reporto está compuesta precisamente por personas que vienen de los 3 lados del triángulo del conocimiento. El segundo nivel, en el que me detendré más, es la configuración de los brazos operativos de la actividad del EIT, que es lo que llamamos comunidades de innovación y de conocimiento, las KICs. Y el tercero es la dimensión otra vez local, porque finalmente uno necesita la proximidad, no solamente para trasladar conocimiento, sino para crear actitudes. Y ese es el nivel de integración más práctico de lo que llamamos los co-location centers o los hotspots, los lugares donde esta actividad de integración se lleva a la práctica. En definitiva, como os decía, se trata de crear un entorno favorable a diferentes niveles y también al nivel de la Unión Europea, también al nivel de estas KICs y, por último, como digo, conectando con una presencia local, que es una especificidad de la actividad del EIT, porque no encontraréis consorcios a los que les exige que tengan una presencia física. Eso, como digo, es un paradigma que no es frecuente. La misión del EIT, por ser más correcto, consiste en impulsar el crecimiento de Europa y apoyándose en las capacidades existentes. Por tanto, como digo, no nos faltan los ingredientes y esto es justo lo que aprovecha el Instituto. No financiamos capacidades ex novo, al contrario, construimos sobre capacidades existentes y lo mismo es cierto con relación a otros fondos regionales, nacionales, etcétera, que pueden venir a alinearse con la actividad del Instituto, porque si hablábamos de un problema de Europa en el gap de innovación, el segundo problema que tenemos es la fragmentación y es que apoyamos la innovación a diferentes niveles. Bueno, pues en esto también el EIT es creativo, porque ha puesto a disposición estas comunidades no solamente de su propia actividad, sino de la actividad que financia la Unión Europea a través de estos programas o los países y las regiones con sus propios medios. Se trata, como digo, de un catalizador, se trata de llevar todos estos ingredientes al mercado y, finalmente, como decía al principio, a través de las personas. Estas son las 2 notas características de la misión del EIT. Uno, las personas como vehículo de explotación del conocimiento y segundo, los ecosistemas. Y si pensáis que el EIT no es el MIT europeo, no es una universidad, pero está inspirado, lógicamente, en el MIT, que es un fenómeno de éxito para todo, pues esas son precisamente las 2 características que uno encuentra en Boston, las personas y el ambiente. Esto es justamente lo que queremos crear aquí. Bien, este sería la declaración de principios y me gustaría detenerme ahora brevemente en cómo se ha estructurado esta declaración de intenciones en lo que es la actividad real y práctica de las 3 primeras comunidades de innovación y conocimiento en las que, por cierto, participa España y daré también alguna pincelada. Las 3 KICs son, como digo, un cambio de paradigma de la política europea de innovación, porque son lo que llamamos factorías de innovación, fábricas de innovación. Tienen, si queréis, todas las características de una empresa en su forma de gobierno y de gestión, pero responden a este objetivo de generar no beneficios, sino innovación. Es, si queréis, aplicar la lógica de la empresa a la ejecución de una política de innovación. La empresa siempre ha sido un agente, pero ha sido un agente para ejecutar una parte de un proyecto. Aquí estamos hablando de aplicar la lógica de empresa a la ejecución de una política completa, de extremo a extremo. Son asociaciones vivas, que integran, como os decía, socios del Triángulo del Conocimiento, universidades, centros de investigación y empresas, pero que tienen características únicas. La primera, ya la apuntaba, es la lógica de negocio. Las comunidades siguen este principio de integrarse como entidades jurídicas, tienen una estrategia de largo plazo, porque si hablamos de crear una empresa para vehicular una política, lógicamente hay que darle recorrido. Y luego tienen, a cambio de esto, que crear una empresa o un vehículo, una joint venture, no es evidente, ya digo, en el paradigma precedente de colaboración público-privada, uno crearía un consorcio o crearía un proyecto. Aquí hablamos de crear una empresa y esto, lógicamente, supone un esfuerzo. Es una decisión deliberada del EIT de crear algo complejo para luego darle autonomía y flexibilidad. Y esto es precisamente lo que las KICs tienen. Por ejemplo, pueden elegir los socios que entran y que salen. No es un drama. O sea, si en un proyecto de una KIC se marcha un socio es porque no percibe el valor. Y si viene otro es que puede aportar valor. Son comunidades vivas y que, por cierto, están creciendo y os daré algunos datos. La gobernanza también es creativa en el sentido de que estas comunidades son autónomas y supervisadas no por el EIT. Nosotros no somos los controladores. Nuestro papel es facilitar, no es controlar, porque la innovación no se programa. Desafortunadamente, sería estupendo. La innovación se puede facilitar y se puede estimular, pero no se puede programar de arriba abajo. Y por eso estas comunidades tienen todo un espacio de creatividad. Esperamos no que ejecuten lo que les decimos, esperamos que creen de abajo arriba. Y como
como digo, por tanto, tienen un espacio muy amplio. Su junta de gobierno es independiente del EIT y luego al frente no tienen un jefe de proyecto, tienen un director que es responsable de los resultados y que compite por la financiación del EIT cada año. Esta es la segunda característica en la que me quería detener, que es la lógica de inversión. O sea, al contrario que un proyecto al uso, donde nos preocupan los inputs, la financiación pública, si va a haber, si no va a haber, estas cosas, la lógica que sigue la relación del EIT con las KICs es una lógica de inversión. De hecho, no otorgamos financiaciones plurianuales. Las KICs tienen que venir cada año, como somos emprendedores, a esto que se llama el Elevation Pitch. Tienen que hacer una presentación a la Junta de Gobierno del EIT y tienen que presentar lo que han hecho y lo que van a hacer. Es una relación también, como veis, viva. Y esto es algo único, porque en la dinámica, en el paradigma anterior, como os decía, es una financiación plurianual, donde los objetivos se definen en términos de lo que hay que ejecutar, etcétera. Nuestra relación es más en términos de lo que queremos obtener, de los resultados. El EIT, además, financia, como haría un venture capitalist, solamente el 25%, porque demasiado dinero, a lo mejor esto suena un poco heterodoxo en este fono, demasiado dinero también puede matar la innovación, porque si otorgamos sencillamente una financiación excesiva, la gente termina haciendo lo que espera que hagas. Y nosotros lo que queremos es que las comunidades se interroguen, se hagan preguntas. Entonces, la financiación del EIT es inteligente. Es solamente un 25%, del 75% restante, los socios, y aquí viene la buena noticia, no tienen que aportar el total del 75%, sino que ahí viene, como os decía, este alineamiento de agendas. Los socios pueden también aportar otros proyectos financiados con fondos regionales, con fondos nacionales, con fondos europeos. Y luego esta cuestión que os apuntaba de la presencia local, que es una especificidad también de las KICs. Decía, y yo ya vivo en Budapest desde hace unos años, decía un filósofo húngaro precisamente, que no podemos decir todo lo que sabemos. O sea, que hay eso que se llama el conocimiento tácito. O sea, que va más allá de las patentes, de las publicaciones. Hay que poner a la gente en común. Y estaréis de acuerdo conmigo que los que salen de esta convocatoria, espero, pues valorarían desde luego la experiencia de otra manera que si se la cuentan. Bueno, pues esta es la clave. Precisamente hay que poner a la gente en común. Y esto es lo que se hace en los centros de trabajo, en los co-location centers, porque ocurre siempre algo inesperado y se alimentan, como decía al principio, no solamente la transferencia de conocimiento, sino se alimentan actitudes distintas. Esta es también una característica específica de las KICs que no tienen otros programas, que tienen una presencia física. Quiero deciros que todo esto no es un discurso teórico, sino que desde el año 2009 estas comunidades están en marcha, hay 3, y que están centradas en 3 retos sociales. El primero es el cambio climático, segundo, sociedad de la información y el tercero, innovación energética. Las 3 tienen una presencia en España. Y me voy a detener un momento para decir en qué sentido. En innovación energética hay un centro en Barcelona, en el que está muy comprometido SADE, también en Gas Natural, en fin, hay actores españoles. En cambio climático hay un centro en Valencia, es un centro que llamamos regional, y del que, como os decía, escribí hace poco en prensa con María Garaña, en la presidencia de Microsoft, que es también miembro de la Junta de Gobierno del EIT. Y por último, en Madrid hay también una asociación que se está creando para participar en la KIC de ICT. O sea, si queréis el mensaje es que el EIT no es una cosa lejana en Budapest, sino que está en España. Y se trata, claro está, de sacarle partido. Insisto en esta cuestión de los retos sociales. No es una investigación disciplinar o una innovación sectorial. Estamos hablando de retos sociales como oportunidad. O sea, los retos que ya he citado y otros, que citaré más adelante, como oportunidad para desarrollar nuevas propuestas de valor y eso que es un problema se convierta en una solución. Este es el nivel de integración, como os decía, que es particular de las KICs, y yo querría citar 2 tendencias que son, desde mi punto de vista, alentadoras de las KICs y que nos confirman, porque todavía el instituto es una startup, las KICs también son startups, pero nos confirman, como digo, estos datos que estamos en la buena dirección. La primera es que el número de socios está creciendo, o sea, y me detendré también qué socios. Las KICs empezaron con algunas universidades comprometidas con esto que se llama la tercera misión, educar no solamente, como también se ha dicho ya, futuros empleados, sino futuros emprendedores, futuros empleadores. Pero han ido aglutinando más y más socios. Hoy hablamos de asociaciones, por ejemplo, en el caso de Climate, que es la asociación público-privada más importante de la Unión Europea. O sea, no hablamos de una cosa pequeña. Más de 200 socios están participando en esta KIC en particular. Pero, y aquí está la buena noticia, entre los socios que se apuntan, el colectivo mayor son las empresas.
Y no es por el dinero, ya os decía, porque es un 25%, es mucho menos de lo que reciben, por ejemplo, en el programa Marco, etcétera. Es, por tanto, una buena noticia, en el sentido de que, bueno, está ganando las KICs, y este es el mensaje, está ganando confianza del sector privado. El segundo mensaje es precisamente que las KICs están ganando también la confianza del sector público. Y os doy únicamente un dato. La relación hoy por hoy de fondos invertidos por el EIT a fondos nacionales regionales, que lo ponen de manera voluntaria a disposición de la KIC, es 1:3. O sea, este problema de la fragmentación, como veis, también lo estamos abordando. Y voy a ir terminando dándoos alguna pincelada de los datos que están ya encima de la mesa. Es todavía pronto para decir cuál es el valor, el coste-beneficio, pero ya son más de 1.000 estudiantes los que están en los programas de educación al emprendimiento de las universidades que participan en las KICs. Más de 100 empresas nuevas que se han creado, más de 400 las ideas de negocio que se han apoyado desde las KICs y transferencias de conocimiento, patentes, etcétera, también por encima de 100. Son datos que si comparamos con otros programas, pues nos indican que estamos, como digo, en la buena dirección. Lo particular de las KICs, sin embargo, y del EIT, y en esto querría insistir, es esta oferta de extremo a extremo. O sea, no hablamos de una ventanilla para una cosa, otra para otra cosa. La KIC es una comunidad que provee, de manera que el estudiante puede entrar como un estudiante a un programa del emprendimiento, pero puede entrar también como un creador de una empresa, o puede que esa empresa se convierta en un socio que aporte valor a una gran multinacional. ¿Veis? Es esta cuestión de extremo a extremo y estas interacciones entre los tres pilares del conocimiento y las agendas de las KICs lo que es particular y lo que desde mi punto de vista hará la diferencia. Termino ya dándoos una idea de que desde mi punto de vista el EIT tiene futuro. Desde este año está integrada su actuación en el Horizonte 2020 y algo habremos hecho bien, porque de 300 millones de euros, pues el Consejo y el Parlamento, y está aquí Pilar, pues ha decidido multiplicar la financiación a disposición del Instituto por un factor de 9. No encontraréis ningún otro programa, ya digo, me corriges Pilar, ningún otro programa, desde luego de I+D, pero creo que de ninguna otra agencia, alguna agenda o política comunitaria que tenga este recorrido. Estamos hablando de 2.700 millones de euros, pero es solamente un 3,5% del Horizonte 2020, o sea, es todavía dinero un poco, si queréis, de bolsillo, pero creo que puede hacer la diferencia. Esto permitirá al Instituto construir otras 5 KICs más en ámbitos como el envejecimiento activo, las materias primas, la fabricación, alimentación, otros retos globales y quizá también en movilidad urbana. En definitiva, 8 KICs al final de la década, cada una de ellas con un mínimo de 5 centros, 5 hotspots. Estamos hablando de una operación de unos 40 hotspots por Europa, movilizando con el 75% 10.000 millones de euros. Esto tendría que tener un impacto y creo que seremos capaces de verlo, y esa será la buena noticia. Termino, como digo, para deciros que el EIT es más que la suma de las KICs, porque el EIT, como decía al principio, cristaliza la voluntad de Europa por hacer las cosas de una manera distinta. De manera que incluso las personas, los emprendedores o incluso las autoridades públicas que no participen directamente encuentren en el EIT una fuente de inspiración. Por ejemplo, para aplicar sus fondos regionales o sus fondos estructurales, etcétera. Y esta es también una agenda importante para el EIT. Tiene que haber, por tanto, como digo, resultados directos, pero tiene que haber resultados también inducidos, porque nuestra labor es también de apalancar, de agitar el sistema, si queréis, inducir el cambio en Europa, no solamente a través de nuestra propia acción, sino como fuente, como digo, de inspiración para otras políticas. Os animo, por tanto, a seguir el desarrollo del Instituto. Hay una serie de publicaciones en nuestra página web, ayer se cambiaba el formato y habrá también conferencias en Budapest, quizá queráis venir allí en alguna ocasión, porque si somos coherentes con esto que os decía, no todo se puede decir con palabras, y estaría bien que pudierais algunos de vosotros venir a ver lo que el Instituto va a convertirse. Quiero terminar con 2 citas. Una de ellas os resultará cercana porque la oí en la serie de Isabel, que también llega a Budapest. Y sin embargo es de Menandro de Atenas, que decía: quien tiene la voluntad tiene la fuerza. O sea, querer es poder en buena medida. La segunda cinta es todavía más cercana, que es de Unamuno, y decía, en Alcalá de Henares, es verdad que en otro contexto, creer es crear. O sea, y este sería mi mensaje: volver a creer en nosotros mismos y ser y creer en Europa, en España y, si me permite la presidenta, en Castilla-La Mancha. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, José Manuel. Pues empezamos ya por las preguntas, que hay muchas. ¿Podría hablarnos, en primer lugar, del nuevo contrato social de la ciencia y de otras propuestas de actuación para que Europa recupere la ventaja enorme que nos lleva a Estados Unidos y frene de alguna manera la ventaja competitiva de China? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es muy buena pregunta en el sentido, como decía, de que hay que hacer las cosas de una manera distinta. Yo, lógicamente, he hablado de Europa, no me atrevo a decir cuáles deban ser las fórmulas que se adopten, pero sí que observo efectivamente la necesidad de hacer las cosas de una manera, más allá, si queréis, de las fronteras de la responsabilidad propia, porque hacer ciencia por la ciencia o ciencia convencido de que es importante, desde luego es algo que damos por hecho. En algunos casos se habla de compromiso con la investigación o compromiso público-privado con la investigación. Está aquí la vicepresidenta del CSIC el año pasado en Santander, precisamente. Yo recomendaba, o apuntaba a los organizadores, que habláramos de compromiso social, porque ahí nos encontramos todos. Si lo pensamos bien, o sea, si hablamos, ¿quién se tiene que comprometer con la ciencia? ¿Los actores privados o son los actores privados? ¿Quién se tiene? En fin, de ese binomio no vamos a salir. A lo que nos debemos todos es a la sociedad, si lo pensamos bien. De ahí se nutre la apuesta por la ciencia y ahí revierte también el impacto de su labor. Viceversa, las empresas captan de ahí los activos humanos que necesitan. O sea que yo creo que esa es sin duda una... Y creo que se puede decir ahora, además, porque quizá en algunos momentos podía caber esta tentación de cada uno dedicarse a lo suyo. Pero lo bueno quizá de la crisis, si es que hay algo bueno, es que todo el mundo se interroga en el sentido de qué tengo que hacer más allá de lo que es mi obligación directa. Y yo creo que eso efectivamente es una línea de futuro en la que yo animaría. Pensar en clave social la investigación y la innovación, porque ahí, ya digo, nos encontramos todos. Hay un exceso de programas e instrumentos y, sin embargo, una falta de sistemas de evaluación del impacto de estos programas. Esa también es una buena pregunta y ya digo, me permitís que hable lógicamente a título personal. Yo encuentro una cierta efervescencia en Europa, no sé si también en España, de esto de poner en marcha un instrumento, poner en marcha un programa. Se echa en falta un énfasis, no digo comparable, pero por lo menos mínimo, de evaluar también el impacto. Y esto es importante, porque hace poco en Bruegel, también este think tank que ya he citado, hablaban justamente de esto. Hay políticas más y menos eficaces. Si no se mide el impacto o no se intenta medir con todas las dificultades, pues efectivamente puede ser, digamos, cuestionable, ¿no? Todo esto va a ser siempre cuestionable. Me hace una cierta gracia, me permitís el comentario, cuando se habla además de instrumentos, ¿no? El instrumento para apoyar esto, esto no es una máquina. O sea, si estuviéramos una máquina para hacer innovación sería fantástico, ¿no? Entonces aplicaríamos los instrumentos, pero hablamos de experimentar. Y cuando se experimenta hay que también luego sacar las lecciones aprendidas. Esto es muy importante. O sea, yo creo que efectivamente esa es una labor no solo para España, creo que para Europa, ya digo, es la opinión de este think tank que ya he citado, de que es preciso dedicar un esfuerzo también a la experimentación y luego a la evaluación del impacto para elegir de las prácticas las mejores y aquellas que no son tan buenas sencillamente por revisarlas. O sea que efectivamente yo creo que es una pista de futuro. Carlos Santamaría dice, como usted ha dicho, no existen fórmulas mágicas para avanzar en innovación. ¿Cuáles son, en su opinión, las claves para avanzar significativamente? ¿Cómo conseguir un ecosistema que favorezca la innovación entre los jóvenes y los emprendedores, por ejemplo? Bueno, ya creo que hemos apuntado una pista de las tres que quisiera ofreceros. La primera es esa del contrato social, o un nuevo contrato social, si queréis, para la ciencia. La segunda sería innovación abierta desde las empresas multinacionales, o sea, pero me refiero a las españolas, ¿eh? O sea, hay muchas empresas, y yo creo que esto es una ventaja en el ámbito de utilities, proveedores de servicio. Estas empresas necesitan incorporar innovación a sus procesos porque están sujetos a la competencia. Y yo creo que en esa línea están, cada vez más telecos, por citar un ejemplo muy claro. Telefónica se quiere digitalizar, se quiere inventar, porque es que no le queda otra. O sea, el negocio tradicional no va a ser una fuente de crecimiento, tienen que apostar por otras líneas. Lo mismo es cierto de los bancos. Yo empiezo a ver un fenómeno en esto que se llama corporate venturing, o sea, el apoyo de la innovación activa
desde empresas, y creo que el caso español es muy interesante, porque todas las empresas son, si queréis, intensivas en capital y en mano de obra, pero tienen que apostar más por esto. Esta es la segunda pista. Y la tercera sería ampliar el conjunto, el colectivo que tenemos hoy por hoy de nuevas empresas en el ámbito de tecnologías medias y altas, donde Europa y también España tienen un déficit. Estas son las tres líneas: contrato social, innovación abierta de la mano de las grandes empresas, y ampliar la base, como digo, de empresas de nueva creación en sectores de competitividad sostenible de alta y media tecnología. Juan Gascón, de METIC, le pregunta cómo impactan las TIC en los sistemas de innovación y en particular en las pymes globales. Bueno, pues esa es una buena pregunta, porque todavía hoy decimos nuevas tecnologías igual a TIC. Bueno, ya sabemos que hay otras tecnologías, pero lo que también es cierto, volviendo sobre este discurso de la innovación y el conocimiento tácito, es que introducir Internet, todo esto, introducir tecnologías en las empresas, esto es muy importante, pero no todo viaja por Internet, y creo que el caso de las TIC es paradigmático, ¿no? Tiene, por una parte, barreras de entrada muy bajas, o sea, uno necesita una persona con una buena cabeza y un ordenador para hacer cosas que cambian el mundo, como Facebook, etcétera, pero necesitas toda esta cuestión relativa al ecosistema. Entonces, ha habido mucho énfasis, me parece, en Europa, me perdonéis la expresión, pero dije antes que Europa reaccionó tarde y reaccionó además creando, digamos, líneas de financiación pública, que es lo que sabemos hacer. Ministerios, etcétera. Yo no pongo en cuestión que esta sea la fórmula. Lo que quiero decir es que quizá no sea necesario y que necesitamos también más toda esta cuestión relativa a incentivos, alimentación de talento, de la mano de las universidades, mentores, etcétera. Si lo pensamos bien, Europa ha invertido mucho en este ámbito también, o sea, a pesar de, precisamente por ese problema del que ya os hablaba antes, el final de la década pasada, se ha invertido mucho, pero yo creo que los resultados, en fin, podrían ser un poco más visibles, ¿no?, por decirlo de una manera amable. Así que creo que las TIC son a la vez un motor de innovación, son también un destino de innovación, pero que necesita también, yo creo, otras fórmulas, y por eso creemos que hay hueco para esta KIC que os he citado, la ICT. Carlos Romero, del Mundo Financiero, le pregunta: ¿no hay un gran problema en nuestras universidades públicas para innovar y poder hacer spin-off de empresas con normalidad, como pasa en Estados Unidos? ¿No son las universidades demasiado corporativas? ¿Por qué se abandonó la idea del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la legislatura 2000-2004 que buscaba unir la industria, la investigación y la sociedad de la información? ¿Fue bueno para España, que empezaba entonces a despertar a la necesidad de la I+D+I? Bueno, yo voy a hacer primero una aclaración, porque a veces se dice las universidades tienen que emprender y esto se asimila al parque de empresas o a la creación. Es que el mejor producto de la universidad son los estudiantes y el mejor activo son los profesores. O sea, asimilar agenda de emprendimiento de las universidades o tercera misión a tener un parque o una incubadora, yo creo que es quedarnos cortos, porque la manera en la que se enseña, y ahí quiero decirlo con una sonrisa, porque yo creo que todos hemos tenido la fortuna de tener algún profesor que ya no recordamos muy bien qué nos enseñó, pero que nos transmitió una convicción, una motivación por algo. Todos recordamos a alguien, estoy seguro. Yo tengo en la mente, ahora que os digo esto, una persona que quizá esté mañana presidenta con nosotros. Entonces, ya digo, hay otros. Yo creo que no se trata solamente de añadir algo, sino de revisar un poco la forma en la que hemos venido haciendo todas estas cosas. Y me parece, y esta es la buena noticia, en una época de crisis, que significa de cuestionarse, etcétera, yo creo que hay mucha sensibilidad, en el sentido que los profesores, la mayor parte de ellos, por otra parte, son vocacionales. O sea, el que se mete a esto no es por dinero, otra vez, se mete porque cree en ello. Y yo observo que hay mucha gente muy, muy sensible a todo esto, quiere crear pistas de futuro para su sociedad, quiere que su labor sea reconocida. Y lo mismo se aplica a las personas jóvenes, los que salen de la universidad. Yo creo que tienen, y yo tengo una gran convicción en las nuevas generaciones de estudiantes, y el talento en España, la creatividad nunca ha sido un problema. O sea que mi mensaje sería este: por una parte, no asimilemos únicamente lo que es emprendimiento con el parque o la incubadora, sino animemos también a recoger esta expectativa que se está creando entre los profesores y los estudiantes por ir más allá en la forma en la que se enseña y transmitir también actitudes. Elvira Miñana le pregunta qué líneas de colaboración mantiene el instituto que usted dirige con el CEDETI español y, en ese caso, con qué dotación económica.
Sí, me consta que el CDTI lo sigue muy de cerca todo esto. Yo trabajé allí como director internacional antes de incorporarme al instituto y creo que el Ministerio también está muy comprometido. España ha apoyado de manera muy activa, además, el futuro del instituto. Y en el plano más práctico me consta también no solamente que están arropando la actividad de las KICs, ya os decía que en ese 75% entran también fondos públicos y privados a disposición de las KICs. No es el instituto quien va a decir sí o no, es la propia comunidad, la KIC, quien va a tomar ese dinero desde el punto de vista de la generación de valor que se produzca. Y al mismo tiempo, esas otras KICs a futuro que os decía que se van a ir poniendo en marcha, el CDTI desde luego la sigue muy de cerca. La secretaria de Estado me llamaba, que no podría estar hoy aquí, pero me ha dicho desde luego que tenía mucho interés en conocer los resultados y ya digo, y creo que tenemos esa fortuna de que España está apostando por una nueva agenda que es la que encarna el EIT. César Nombela, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, dice: a pesar del ejemplo suyo, un español al frente del EIT, ¿podemos estar satisfechos en España y en el sur de Europa con nuestra influencia en el diseño de la I+D+I europea propia de la Comisión Europea? Bueno, yo digo que casi tendrías, César, que hablar con Pilar, que está a tu lado, porque yo creo que no exagero, es una persona muy, muy activa, ¿eh? Ahí en las instituciones europeas, ya sabéis, tenéis el Parlamento, el Consejo y la Comisión. El Parlamento al Parlamento le tiene todo el mundo muy presente, por razones también históricas, porque sabéis que puede poner en dificultades, ¿no?, las otras instituciones, un órgano de control, también de orientación estratégica, y además creo que me corriges tú, Pilar, insisto, el reporter español del Horizonte 2020 ha sido también Teresa Riera, una española. O sea, creo que sí que hay españoles que están en la primera línea digamos, en la configuración de estas políticas, desde luego en el Parlamento, porque hay un colectivo, me consta, de parlamentarios españoles. En la Comisión también siempre ha habido, y en el Consejo ya os decía que España juega un papel muy activo. Pablo Ociete, de Abertis, dice: en el mundo de Internet, Francia es una importante potencia que está desarrollando soluciones que podrían imponerse a nivel mundial. ¿Por qué cuando vemos casos de éxito como este a nivel europeo tendemos a pensar que no llegarán a triunfar porque será un estándar americano el que finalmente se impondrá como solución global? Bueno, citabas el caso de Francia. Yo no quisiera, ya decía, dar recetas al caso español, mucho menos al de otro país. Los estándares se desarrollan también en clave mundial, y para eso hay que tener también mercados. Entonces, lo que sí observo como un ciudadano atento es que hay una cierta preocupación siempre en la prensa sobre el mercado único, que no deja de funcionar, etcétera, etcétera. Hay otros países que lo tienen peor, ¿eh? O sea, Japón, por ejemplo, que tiene, a la hora de poner estándares internacionales en valor, pues no lo tiene fácil. O sea, hay casos, ya sabéis, de la telefonía móvil, etcétera, donde Europa ha sido, digamos, un modelo de éxito, precisamente porque ha sabido configurar esto. Los estándares yo creo que jugarán un papel, pero no es la solución, porque a todo, quiero decir, porque la empresa va por delante. O sea, hay cosas que es que cuando están reguladas, sencillamente ya hay un mercado. O sea que, no sé, creo que los estándares Europa tiene desde luego, por cierto, me preguntabais españoles, creo que el director del Instituto Europeo de Estandarización es un español también. O sea que Europa tiene casos de éxito en materia de estandarización. Esa es una vía por apostar por cierto tipo de innovaciones que necesitan de la regulación, etcétera, pero va a haber siempre ese otro margen a la experimentación en servicios de valor añadido, etcétera, que no están regulados. Entonces ahí, puesto que la pregunta viene en clave francesa, creo que Francia es muy consciente. Google tiene un centro de trabajo en Francia que quiere unir el arte y la tecnología. Esto es muy interesante, me parece a mí, ¿no? Porque va en esta línea de explorar la tierra incógnita, más allá de los laboratorios y de la tecnología dura, si queréis, ¿no? O sea que, bueno, termino un poco con ese apunte, si queréis, más prometedor. Pero bueno, hay problemas estructurales, hay otros problemas de dinámica, de cómo se genera la innovación, pero hay siempre un espacio, como digo, para la creatividad. Yo apuntaría en esta tercera vía, donde nadie tiene las puertas cerradas. Mañana, Día de la Comunidad de Castilla-La Mancha, usted, como ya se ha dicho, recibirá de manos de la presidenta doña Dolores de Cospedal el título de hijo predilecto. Le preguntan qué significa para usted en sí mismo este galardón y el hecho de que también se premie
a Adolfo Suárez y a Paco de Lucía a título póstumo. ¿Hay algo en común entre ustedes tres? Esta es la única pregunta que me he preparado, porque sabía que iba a caer. Bueno, la primera parte es así, por ser también correcto, está aquí Leandro, diferentes consejeros. Entiendo yo que se quiere subrayar pues una visión distinta de una comunidad que ha sido siempre muy abierta, muy emprendedora y que bueno, pues yo tengo la satisfacción de encarnar de alguna manera, ¿no? Yo lo entiendo así, pero lo entiendo más no como un reconocimiento, sino como un estímulo para seguir peleando, porque ya lo hemos dicho, en esto no termina uno nunca, o sea, hay que seguir pedaleando para seguir ocupando incluso el lugar en el que estás. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda, y aquí sí que tengo ese correcto, la presidenta ha sido muy amable en pedirme que hable yo en nombre de los otros y efectivamente pues se encuentra uno así sorprendido, ¿no?, con Adolfo Suárez y Paco de Lucía. ¿Qué podríamos tener en común? Pues a lo mejor justamente este tema relativo a la iniciativa y a la creatividad, en ámbitos muy distintos. Creo que el presidente pues, es, digamos, merecedor de todo el crédito que supone el haber puesto en marcha pues, un sistema democrático, que es el que nos hace posible que estemos aquí. Fue un emprendedor político, si queréis. Paco de Lucía, lo mismo en el ámbito de la música. Pensad, por ejemplo, que el flamenco hace 25 años y tal, bueno, era una cosa, en fin, de minorías. Y el flamenco se ha puesto, y os lo digo desde Budapest, o sea, yo en Budapest tengo amigos tocando flamenco con guitarristas húngaros. Y desde luego el mundo nos ve de otra manera. O sea, el flamenco no es una cosa así, digamos, de la cava baja y tal. No, es un tema del que España puede presumir y eso creo que es mérito de Paco de Lucía, entre otros. O sea, ha sido un emprendedor en la música. Y yo quisiera ser un emprendedor en el ámbito de la innovación, pero, en fin, como soy el único vivo, ya me diréis al final de todo esto. Es más, como digo, un estímulo y una responsabilidad. Muchas gracias. Don Raimundo Pérez Hernández, director general de la Fundación Ramón Areces, va a despedir el acto. Muchas gracias. Bueno, como siempre, mi agradecimiento a la presidenta Cospedal por su presentación y a José Manuel Leceta, que nos ha hablado de temas de enorme actualidad y que la Fundación va a tratar, si Dios quiere, a partir de septiembre en un seminario que vamos a organizar con la OCDE, precisamente sobre muchos de los temas novedosos que has planteado. Yo creo que resumiría tu presencia aquí como que eres un innovador de la innovación. Y a ese título pues te doy las gracias y te felicito por lo dicho predilecto. Gracias.